del Señor. Dios les bendiga por eso. Hemos traído una serie de mensajes sobre la familia. No sé ni cómo le vamos a hacer hoy, porque lo que hoy el Señor nos quiere hablar, se me hace que algunas hermanas van a tener que ir a preparar almuerzo. El domingo pasado, hermana Mari estuvo hablando sobre algunos aspectos muy importantes y todo lo estuvo enfocando sobre ¿qué? Usó una palabra que era la clave el domingo pasado. ¿Era el descuido? Uno de los puntos que ella mencionó, que ella estuvo tocando, fue el descuido de la esposa hacia el esposo, ¿verdad? Por consiguiente también a la familia. Muchas veces ha pasado esto, que la esposa empieza a descuidar al esposo. Ella ponía el ejemplo de una planta. No necesitamos venir a echarle un insecticida o un veneno para que se muera. Sencillamente con el descuido, ¿qué pasa? Con no darle la atención correcta, ¿qué pasa? Se muere la planta. No necesitamos venir y arrancar y destruir y hacerlo, sencillamente con descuido. Y una de las cosas que el enemigo utiliza mucho para la destrucción de los matrimonios y en los hogares es sencillamente el descuido. Por eso en los domingos anteriores hablábamos sobre que es un amor desinteresado, es un amor que tiene que ver con preocuparme por los demás. Que el esposo se preocupe por la esposa, viceversa, por los hijos. Y esa clase de amor es la que va a evitar un amor egoísta, un amor o una actitud donde nos preocupamos solamente por nosotros mismos y empezamos a descuidar a quien nos rodea, el esposo o la esposa, los hijos, el hogar. Ella también hablaba sobre la responsabilidad de las mujeres adultas en modelar y en enseñar a las mujeres jóvenes dentro de la iglesia a cómo amar al esposo, a cómo llevar el hogar, a cómo ser una mujer de acuerdo a los principios del reino de Dios. Eso es un principio que encontramos en la palabra de Dios. El diseño en la palabra establece que las mujeres adultas en la iglesia deben enseñar a las mujeres jóvenes a respetar a sus maridos, a vivir correctamente y piadosamente. Entonces, vemos que eso es parte del diseño de Dios, el que una mujer adulta viva correctamente para enseñar no en pizarrón, para enseñar con estilo de vida la manera correcta en que las señoritas deben aprender a vivir correctamente. También ella enfocaba sobre el descuido ya a nivel personal. Se tiende a caer en un descuido personal. Ya ella hizo referencia a algo que habíamos mencionado anteriormente sobre, bueno, pero si ya estoy casado, ya no tengo que andar buscando, ¿verdad? ¿Para qué arreglarme? ¿Para qué vestirme bien si no hay compromiso? Todavía que cuando andaba en época de conquista, pero ahora que ya estoy casado, ya estoy casada, ¿ya para qué? Y poco a poco empieza a caer el esposo, la esposa, en un descuido a nivel personal. Una de las cosas que le sucede al ser humano, y lastimosamente se da mucho en la iglesia, es que el ser humano tiende a esforzarse y a luchar por ser mejor que otros, pero nunca se esfuerza por ser mejor él mismo, cada día, por mejorar lo que ya es, por ser un mejor esposo cada día, por ser una mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre cada día. Regularmente el ser humano tiende a competir con otros y a tratar de superar a otros. Si alguien hizo esto, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Siempre hay un espíritu competitivo de ser mejor que otros, pero muy pocas veces nos esforzamos en ser
mejores nosotros mismos. Y debemos aplicar este principio porque si algo quiere el Señor es que cada día lleguemos a la imagen de Cristo Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Significa que cada día tengo que ser más parecido a Cristo. ¿En qué áreas? ¿En algunas? En todas. ¿Esto qué implica? En mi carácter, en mi función de padre, en mi función de esposo, en mi función en el trabajo, en todo. Cada día superarnos a nosotros mismos. Hermana Mari mencionaba que muchas veces se cae en una rutina en el hogar, ¿verdad? Ya el esposo sabe el menú de la semana porque todas las semanas es el mismo menú, ¿verdad? Ella ponía el ejemplo, decía lunes caldo de res, ¿verdad? Martes caldo de no sé qué. Y el otro lunes vuelve a caer el caldo de res otra vez. Se cae en una rutina. Así aprendí a cocinar, así me quedo cocinando por el resto de mi vida. Así aprendí a dirigir mi hogar, así me quedo por el resto de mi vida dirigiendo el hogar igual. No se trata de conformarnos ni de quedarnos igual, se trata de cada día ser mejores. Si tú eres una buena cocinera, gloria a Dios, pero ¿por qué no ser mejor cada día? Si tú amas a tus hijos de una manera muy buena, ¿por qué no ser mejor padre cada día todavía con ellos? No sé si me doy a entender. No solo se trata de que si soy malo, llegar a ser bueno. Y aunque sea bueno, se trata de ser mejor. Porque cada día debemos ser la expresión de la imagen de Cristo en todo lo que hagamos. Así que esta palabra de descuido es muy importante que ya tocaba el domingo pasado de una relación matrimonial y en una familia. Hoy quiero enfatizarme en algo muy fuerte, muy tremendo, que tiene todo que ver con la familia y tiene todo que ver con la iglesia. Así que voy a irme a algunos aspectos del pueblo de Israel para que entendamos principios fundamentales que el Señor nos dejó en su palabra que debemos cuidar como familia. Los responsables somos principalmente el padre, el hombre de la casa, la cabeza del hogar, pero eso no significa que la madre no sea responsable también de velar porque estos aspectos se cuiden y se ejecuten en el hogar. Dentro de lo que hoy voy a mencionar, quiero hablar de algo que el Señor le reveló al apóstol ya hace un tiempo y que es el tiempo de enseñarlo a Misión Cristiana del Calvario. Y es algo que literalmente me hizo temblar las piernas. Es algo que me dejó muy preocupado. Desde el día que lo platicamos y él me lo contó, estábamos en el aeropuerto para ir al Congreso en Estados Unidos y él me empezó a contar esto que el Señor le estaba mostrando y desde ese día no he estado tranquilo, porque a Misión Cristiana del Calvario le urge ser atento a lo que Dios quiere que nosotros cuidemos, porque hay un llamado muy precioso de Dios, pero el enemigo puede usar estrategias tan sutiles y hacernos perder lo que el Señor nos ha llamado a alcanzar. Así que, por favor, pongamos la atención debida y leamos las Escrituras. Vamos a mencionar y vamos a leer varias porciones de la Escritura y necesito que vayamos todos juntos para poder avanzar, porque realmente es mucho y aún así me voy a quedar corto. Primera Samuel capítulo 8. Y voy a mencionar esto como base. Primera Samuel capítulo 8. Y ustedes van a decir esto que tiene que ver con la pareja y con la familia. Tiene todo que ver con la familia. Primera Samuel capítulo 8, versículos 4 y 5. Como decía el jueves, no sé si decirles
abran las escrituras o enciendan las escrituras, pero igual, ¿verdad? Abran su aplicación. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a quién. ¿Quién era Samuel? Era el profeta de Dios. Era el intermediario de Dios y el pueblo. Era el instrumento de Dios para dar dirección al pueblo de Dios. No estamos hablando de alguien solamente con un don que medio usaba el don profético por ahí. Estamos hablando de un ministerio profético tremendo. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hay algo que estaba sucediendo en este gran siervo de Dios. Algunos dicen que gran siervo son dos palabras contrarias y tienen razón, ¿verdad? Porque el siervo es el pequeño, el humilde, ¿verdad? Pero bueno, este gran siervo de Dios, Samuel, pero algo había acontecido. Había sido un ministerio muy exitoso en transmitir el corazón de Dios, en corregir al pueblo de Dios, en dar dirección al pueblo de la voluntad soberana de Dios para ellos. Pero había sido muy deficiente en algo que trajo la ruina para su generación, y fue el descuido de sus hijos. Esa generación que venía tras él, sus hijos, se perdió. No iba en el mismo camino de Samuel. El pueblo no estaba ciego. El pueblo discernió, entendió. Quizás fue demasiado obvio lo que estaba sucediendo. Y cuando ya vieron que Samuel estaba a punto de morir, ya estaba muy viejo, y dijeron: este se nos va a ir, y los hijos son hijos perdidos, no andan en los caminos de Dios, ellos no nos pueden dirigir. Acuden a Samuel y le dicen: tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Yo no sé qué shock haber causado esto en el corazón de Samuel. Un ministerio tan exitoso, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que servía a Dios con todo su corazón, un hombre que temía a Dios, pero perdió a los suyos. En el transcurrir de su ministerio, de su desarrollo y de su relación con Dios, él perdió a los suyos y no pudo modelar, no pudo enseñar a esa generación siguiente el camino correcto del Señor. Pero en la historia del pueblo de Israel encontramos, hay una alerta que sobresale, y esa alerta es la que hoy quiero que veamos con mucha atención, con mucho cuidado. En la historia del pueblo de Israel encontramos esta alerta que continuamente se repite, y es después de que una generación experimentaba, por ejemplo, se levantaba un rey, y este rey destruía los dioses falsos y llevaba al pueblo al camino de Dios y a temer a Dios, y toda esa generación buscaba de Dios. Pero cuando este rey se moría, se levantaba otro rey que volvía a edificar altares, volvía a edificar lo que el anterior había destruido, y el pueblo se volvía a perder. Esto sucedió una y otra y otra y otra vez. El pueblo de Israel no entendió el propósito de Dios, que su llamado tenía que ver con un llamado generacional. Y cuando el llamado tiene que ver con un llamado generacional, la función y la tarea de la generación que está ejecutando y dentro del propósito de Dios es que la generación que viene entienda ese propósito de Dios para ellos, entienda ese llamado de Dios y se mantenga en ese llamado y en ese propósito. El problema del pueblo de Israel es que asumió en muchas ocasiones de que porque ellos temían y servían a Dios, sus hijos iban a temer y a servir a Dios.
Pero cuando estos hijos crecían, se alejaban de Dios. Porque eso tiene que ver con un aspecto personal. Tanto los padres tenían que entender su llamado y el propósito de Dios en su vida, como los hijos tenían que entender su llamado y el propósito de Dios para sus vidas. No porque los padres lo entendían, significaba que los hijos también lo entendían. En Jueces encontramos, si usted lee Jueces, va a ver que una y otra vez sucede esto que le estoy mencionando el día de hoy. Pero veamos aquí en el capítulo 2, porque no podemos ponernos a leer todo Jueces, ¿verdad? Jueces 2, versículos 10 al 11. ¿Ya lo tenemos? Y toda, qué terrible es la palabra toda. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué pasaba con esta generación que se levantó? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Asraot. Ok. Se muere toda una generación. Claro que fue en un proceso, ¿qué?, de transición, ¿verdad? Se muere toda una generación, pero esta otra generación que se levanta dice que no conocía a Jehová, ni lo que Jehová había hecho por Israel. El problema fue que estaban viendo desde una perspectiva diferente. Me llama la atención lo que dice el versículo 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y ese era el problema, que era el Dios de sus padres, no era el Dios de ellos. Que porque tú sirvas a Dios no es garantía de que tus hijos sirvan a Dios. De que el esposo sirva a Dios no es garantía de que la esposa sirva o tema a Dios. O viceversa. En muchos casos es la esposa, ¿verdad?, la que sirve, la que busca a Dios. Y el esposo cree que porque la esposa busca a Dios, él ya está, ya se ganó el reino ahí, ¿verdad? Esto tiene que ver con un aspecto personal, individual. El problema de esta generación era que veía al Dios de sus padres, pero el Dios de sus padres no era el Dios de ellos. Entonces, hay algo que se repite constantemente aquí en el libro de Jueces. Ahora, es preocupante ver esta aparente situación que quizás se veía como inevitable, que ocurría generación tras generación. Una generación se levantaba y buscaba y temía a Jehová, pero luego terminaba esta generación y se levantaba otra que desconocía al Señor y volvían a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Luego se volvía a levantar otra generación que temía al Señor, destruía a los dioses, destruía los altares, servían a Dios. Dios los perdonaba, los liberaba del cautiverio. Y otra vez se levantaba otra generación que no buscaba, ni servía, ni conocía a Dios. Esto sucedió continuamente en el pueblo de Israel. Esto debe ser una alerta
para nosotros como familias en Cristo Jesús. El pueblo de Israel, no nos olvidemos que es un pueblo con un propósito precioso de Dios. Es un pueblo escogido, es un pueblo con promesa, es un pueblo que Dios escogió y levantó con un propósito. Pero eso no hacía que ellos se alejaran. El problema de ellos es que no entendían que ese propósito era generacional, que así como ellos, la tarea de ellos era que la generación que venía tuvieran ese mismo propósito, entendieran ese mismo propósito, buscaran y siguieran ese mismo propósito de Dios para sus vidas. Lo que Dios está hablando a Misión Cristiana del Calvario y nos está introduciendo a entender y a conocer el propósito de Dios. Es muy importante que nosotros a nuestras generaciones, como padres a nuestros hijos, como esposo a la esposa, como padres a los hijos, sean hijos en lo humano, llamémosle así, o hijos en lo espiritual. De todos modos es la generación que viene. Tenemos que tener cuidado de transmitir correctamente el propósito de Dios para sus vidas. Cada generación debe tener su propia experiencia con Dios. Cada generación debe tener su propia experiencia del llamado de Dios y el entendimiento del cumplimiento del propósito de Dios en ellos y a través de ellos. No podemos asumir que porque yo lo entiendo, mis hijos ya lo entienden. No puedo asumir que porque yo lo entiendo y sirvo a Dios, mi esposa ya lo entiende. No podemos asumir como pareja que nuestros hijos, porque los traemos al culto, ya están dentro del reino de Dios y ya. No, hay una responsabilidad, hay una alerta aquí que la Escritura nos está revelando. Y que como padres en Misión Cristiana del Calvario debemos mantenernos alertas para que nuestras generaciones, no solo la generación en la que estamos, sino las que vienen, temamos a Dios, sirvamos y honramos a Dios de la manera que Él quiere que lo hagamos. Hay algo que está pasando aquí y es quizás irónico que Samuel, aquel que en los inicios de su ministerio viene y da una profecía de corrección y quizás de maldición al sacerdote Elí, porque Elí había descuidado a sus hijos y los hijos de Elí se habían alejado de los caminos del Señor. Y él fue el instrumento para declarar ese juicio de Dios para Elí. Él fue el instrumento de Dios para anunciar que lo que Dios había dicho de las generaciones de Elí quedaba cancelada por cuanto él no había inculcado el temor de Dios en sus hijos. Este mismo siervo de Dios que fue usado para hablarle a Elí es el mismo que años más adelante comete exactamente el mismo error. Sus hijos no andaban en los caminos del Señor. No andaban en los mismos caminos. Él servía con todo su corazón, pero no supo inculcar en sus hijos el temor y la pasión por Dios. Sus hijos lo veían profetizar. Sus hijos sin duda alguna lo veían buscar y honrar a Dios, pero no supo inculcar de la manera correcta en que sus hijos buscaran y temieran el nombre del Señor. Esto es algo que como familia debe alertarnos. No, hombre, pero si mis hijos, mire que tan chulos, mire qué corazón, mire que tan lindos, ya vio cómo cantan, ya vio cómo sirven, ya vio cómo se involucran, ya vieron cómo ellos. Yo conozco a muchos hijos que los conocí de pequeños y hablaban de que ellos iban a ser predicadores de la palabra y que ahora no están sirviendo a Dios. Y en ese tiempo yo recuerdo que se les veía qué seguridad a ellos y a los padres de que aquí ya todo está ganado, esto ya está garantizado, aquí ya está hecho. Pero se descuidaron
en fomentar, en cuidar, en corregir. Y ya vamos a ver la corrección de estos errores que el pueblo de Israel cometió. Y ahora muchos de ellos alejados de Dios y otros sirviendo a medias al Señor. ¿Qué pasó con esa pasión que se le veía a aquellos niños? Lo que quiero decir es que no podemos asumir que porque yo veo a mi hijo, a mi hija consagrada, sirviendo, ya estuvo todo, ya está hecho. Así que descuidarme y dejar. Porque si mi hijo o mi hija son escogidos de Dios, que lo son, estoy hablando a nivel general, el enemigo siempre va a tratar de desviarlos del propósito de Dios y sacarlos del propósito de Dios. Si intentó sacar a Cristo del propósito de Dios, no va a intentar sacar a nuestros hijos del propósito de Dios. Si se atrevió Satanás a querer sacar a Cristo del propósito, y Satanás y Cristo con autoridad le dice a Satanás: aléjate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Satanás pretendió sacar a Cristo del propósito. ¿Cuánto no más va a intentar sacar al esposo, a la esposa, a los hijos del propósito de Dios? Por lo tanto, hay una alerta, hay algo que debemos tener cuidado como padres, no digamos como hijos, porque también es una relación personal, individual. No podemos decir: es que mis padres nunca me inculcaron, ¿verdad? Es que mis padres nunca, yo soy así porque mi padre nunca oró por mí. Yo soy así porque, no. De todos modos, quien va a estar sentado delante del trono a rendir cuentas, voy a ser yo. No sé si me voy a entender. No puedo llegar yo con mis papás: mira, Señor, Él tiene la culpa. El que va a estar ahí parado soy yo, entregando cuentas al Señor. Eso es inevitable. Esa es una de las cosas que tenemos en común todo, que un día vamos a estar ahí presentes. Pero hay algo. El pueblo de Israel cometió algunos errores que la Escritura nos los muestra. ¿Para qué? Para que nosotros cuidemos de no cometer esos mismos errores. Al menos quiero enfatizar dos errores el día de hoy por cuestión de tiempo, no porque solo esos dos haya, sino por cuestión de tiempo. Número uno, el primer error que el pueblo de Israel cometió es no crear un ambiente propicio para la obediencia de esas generaciones. No crear un ambiente propicio para la obediencia. Cuando vemos aquí en Jueces, en el capítulo 1, vemos que cuando el pueblo de Israel poseyó la tierra prometida, la función y la tarea y el mandato de Dios era que al poseer la tierra prometida, eliminaran, destruyeran a todos los enemigos. ¿Sí o no? Era quitar a todos los enemigos. Sin embargo, el pueblo de Israel mató a muchos enemigos, pero no los eliminó a todos. Y ese es un problema. Veamos aquí en el versículo 19 del capítulo 1. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas ¿qué dice? Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. En el capítulo 1 encontramos varias veces que se dice: y no sacaron, y no pudieron, y no eliminaron. Vienen ellos y logran destruir y eliminar a los de las montañas, pero a los de los valles no los pudieron eliminar porque ellos estaban preparados, tenían carros cerrados, era un ejército poderoso. Ahora cualquiera pudiera decir: sí, pero no pudieron, intentaron, al menos hicieron la prueba, al menos lo intentaron. ¿Qué culpa tenían de que no pudieran? ¿Sí o no? Pero Dios no los perdonó por quizás una justificación así.
Ay, ustedes al menos lo intentaron, ¿verdad? Yo sé que se esforzaron, pero pues ni modo, no pudieron. Es que tenían que poder. Tenían que poder, porque el mandato era destruir a todos los enemigos. Sin embargo, no los destruyeron. Miren lo que el pueblo de Israel hacía en vez de destruirlos. En el versículo 28, siempre el capítulo 1. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo, ¿qué cosa? Tributario, mas no lo arrojó. Ya se sintió fuerte. Según él se sentía fuerte. Y en vez de usar la fuerza para lo que Dios le había dado, usó la fuerza para inventarse otro diseño. El diseño de Dios era que arrojaran y destruyeran a todos los enemigos. Tenían que destruir a todos los cananeos, a los jebuseos y, como dice el apóstol, a todos los feos, ¿verdad? A todos tenían que destruirlos, ¿verdad? Cananeos, jebuseos, heteos, tenían que destruirlos, eliminarlos a todos. Pero el pueblo dice que se sintió fuerte. Ya estamos fuertes, ahora nosotros los podemos dominar. Así que hagamos algo, mejor que nos paguen impuestos. Está mejor la cosa, hay ganancias, saquémosle provecho a esto. De todos modos ya nos sentimos fuertes, ellos son menos, los podemos dominar, no los eliminemos, solamente saquémosles provecho. Y les cobraban impuestos, los hicieron tributarios, pero no hicieron las cosas conforme el diseño. Y todos esos enemigos que el pueblo de Israel dejó fueron los que todo el tiempo hasta el día de hoy les siguen causando problemas y alejándolos del propósito de Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque consintieron, porque no fueron drásticos. ¿Qué otra palabra podemos decir? No fueron radicales en obedecer. El problema de la iglesia es que muchas veces nosotros tenemos diferentes enemigos. Voy a mencionar algunos como el desenfreno, el libertinaje, el egoísmo, la rebelión, la perversión. Áreas que quizás hemos dominado como iglesia y decimos ya soy fuerte, ya soy mejor y de allá las tengo dominadas, pero no las tengo destruidas. Y todavía sigue quedando el eteo ahí. Todavía dejé un poco de cananeos ahí. Y esos cananeos que quedaron vivos siguen causando la destrucción en el pueblo. Siguen causando la perdición del pueblo. Y como iglesia, pero como familias, muchas veces consentimos. No somos radicales en eliminar todo aquello que va fuera del diseño, todo aquello que no es de acuerdo al propósito de Dios. Y si algo debemos ser, es que nosotros seamos más drásticos. No tener misericordia con los enemigos de Dios. Al hablar de enemigos de Dios no estoy hablando de personas. ¿Oyeron? Y vamos a ir a encontrar a alguien que está alejado del Señor. No, no estoy hablando de eso. Cuando hablo de los enemigos de Dios, es de todo aquello que nos aleja, nos contamina y nos separa del propósito de Dios en nuestras vidas. Todo aquello que está fuera del diseño me saca a mí del diseño. Todo aquello que yo permito en mi vida, lo que yo permito en mi esposa, lo que yo permito en mis hijos que está fuera del diseño, va a terminar sacando a mis hijos del diseño. El problema del pueblo de Israel es que no fue radical, no los destruyó, tuvo misericordia de lo que no tenía que tener misericordia, sino tenía que destruir porque eran los enemigos de Dios. Y el problema del cristiano es que tiene más misericordia de las cosas incorrectas que de las cosas a las que fuimos llamados a reflejar misericordia.
Tenemos más misericordia en permitir las cosas fuera del diseño, fuera del propósito de Dios, en nuestra esposa, en nuestros hijos. No importa, si es una cosita ahí, no importa. Mire, si nosotros como cristianos, nuestra vida cristiana es más fuerte que ese problema, que esa situación que ella hace, que ella ve, o que nuestros hijos ejecutan, realizan. Mire, si nosotros buscamos más al Señor. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Se sintió más fuerte, pero no los eliminó. Se sintió más fuerte que ellos, pero los dejó vivir. Y mientras sigas dejando con vida a los cananeos en tu vida, estoy hablando de todo aquello que va fuera del diseño de Dios, todo aquello que te va a sacar del diseño si lo dejas estando en tu vida. El problema es cuando nos sentimos tan fuertes que creemos que los vamos a dominar. No importa que estén ahí, de todos modos yo soy más fuerte, de todos modos lo puedo eliminar, de todos modos yo lo tengo sujeto. Mira, hasta impuestos me pagan, ¿verdad? Hasta impuestos me están pagando. ¿Quién parecía ser el más fuerte ahí? El pueblo de Israel. Incluso ellos se sentían más fuertes, pero realmente eran débiles en no haber obedecido correctamente la voluntad de Dios. No habían sido drásticos, no habían sido, habían consentido, habían permitido estas diferentes situaciones a estos pueblos que no era lo que Dios les había mandado. Hay cosas dentro del diseño, dentro de nuestra vida cristiana, que Dios nos ha mandado a hacer y nos ha mandado a quitar de nuestras vidas. Y nosotros hay cosas que las estamos consintiendo y permitiendo. Pero miren lo que es. No importa si mis hijos van a una fiesta, pues si acaso que ellos van a bailar, acaso que ellos están tomando. Deje al cananeo. Y el problema del cananeo es que un día va a contaminar al pueblo de Israel. Pero es que mi esposa, mire lo que hace. No importa. Y a veces consentimos en aspectos que parecen tan livianos. No, este hermano Ronald ya se fue a cuadrado de una vez. No se trata de cuadrado o no cuadrado. Se trata de qué ha dicho Dios. Y hay que hacer lo que Dios ha dicho. El problema es consentir a las cosas que no agradan a Dios. Y por muy pequeñas que sean. Ayúdenme con el proverbio. Hermana Mari lo mencionó el domingo pasado, que las pequeñas zorras echan a perder grandes viñedos. ¿Qué comparado qué? 2 hectáreas de viñedos ahí con un par de zorras ahí. ¿Qué es comparado en tamaño? Sí, pero ¿qué hizo Sansón una vez? Les puso ¿qué? Teas encendidas, ¿verdad? Y ahí hizo grandes incendios. Algo pequeño, algo que parece insignificante, algo que parece que dominamos, que no va a afectar, pero si lo permitimos en nuestras vidas, va a dañar. El problema del pueblo fue que no creó una atmósfera, un ambiente correcta, porque esa generación que estaba creciendo, que estaba naciendo, pero en relación con eso que habían dejado, con eso que habían permitido, con los cananeos, con los enemigos de Dios. Los nuevos hijos de Dios, los nuevos integrantes del pueblo de Dios que estaban naciendo ahí, estaban creciendo juntamente con los enemigos de Dios. Quizás para esta primera generación, esos enemigos eran insignificantes. El problema es que así como la nueva generación creció, también crecieron los enemigos de Dios. Y ese es el problema. Es algo tan insignificante, es algo que no tiene mayor sentido. Pero el problema es que así como nuestros hijos crecen, así como el tiempo pasa, así también esos pequeños enemigos empiezan a crecer y a tomar más ventaja en nuestras vidas. Alguien por ahí decía algo muy cierto. El ejemplo parece tan feo, pero tiene razón.
Miren, la carne es como un perro de la calle, dice. Déjelo entrar y dele comida y ya no lo saca de la casa. Agarre un perro de la calle y dele de comer, ya no lo saca, ahí va a estar. Y así es la carne, así son los enemigos del Señor, así es ese espíritu cananeo, así es todo aquello fuera del diseño. Déjelo entrar a su vida y ahí ya no lo saca. Por eso es que el Señor es radical. El Señor no anda permitiendo. No les dijo, vaya, pues maten a la mitad. Solo medio busquen un espacio donde vivir y ahí déjenlos a los demás. No, la orden era destruirlos, era conquistar la tierra. Era una tierra prometida para ellos. Pero ellos permitieron, no tuvieron la autoridad, no tuvieron el cuidado de velar porque ningún enemigo del Señor quedara con vida. Quizás ellos venían con una actitud de conquista. El problema fueron las generaciones que venían, que ya se levantó una nueva generación que no conocía quién era Jehová, ni lo que Jehová había hecho por Israel. Entonces nuestra función como padres en el hogar es velar, es cuidar, el no ser permisivos con todo aquello que sea fuera del diseño. ¿Qué música oyen nuestros hijos? ¿Qué programas de televisión ven nuestros hijos? ¿Cuáles son el tipo de amistad que nuestros hijos tienen? ¿Qué cuidado estamos teniendo por eso? Yo estoy tranquilo porque el Señor está trabajando con ellos. No deje que un cananeo se meta a la casa. No permita que ningún enemigo del Señor tome posesión, aunque sea en un rincón de la casa. Pero de ese rincón después no lo saca de la sala. Y después quiere hasta la cocina. Así es. El enemigo lo único que anda buscando primero es un rincón, para después adueñarse de la casa. Y todo enemigo de Dios, todo enemigo del diseño de Dios, lo que quiere es meterse de una manera sutil. Y nosotros como padres debemos velar porque hay un ambiente propicio para que en nuestro hogar el diseño de Dios se viva y el señorío de Cristo se manifieste. Que en nuestro hogar el reino de Dios se establezca. Por eso es que cuando Cristo establecía el reino, Él no era permisivo con los pecados. Él no permitía la desobediencia. Él no permitía cosas. Él era drástico, Él era radical, parecía, ¿verdad? Pues no era radical. Lo que pasa es que el concepto de radical siempre lo enfocamos a religioso cuadrado, ¿verdad? Es que ya se fue demasiado religioso, ¿verdad? Ya es muy cuadrado, ¿verdad? Sin embargo, Cristo fue bien radical. O frío o caliente, pero a medias. Basta con usar un poquito de imaginación para ver lo repulsivo que para Dios es esos términos medios. Solo usemos un poquito de imaginación. Ella estuvo, te vomitaré de mi boca. ¿Qué significa eso? Va más para allá, es intolerable, ¿verdad? Yo no acepto algunas cosas, pero las permito. No, eso es intolerable. Es aquello que lo que el cuerpo no resiste y ahí va para afuera. Aunque usted lo quiera retener, no se detiene. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Es que Dios es radical. Dios mantiene su diseño. Dios no permite cananeos dentro de su diseño. El pueblo tenía un propósito, pero por descuidar estos aspectos tan pequeños, el pueblo se salía del propósito de Dios. Nosotros como Misión Cristiana del Calvario entendemos un propósito de Dios para nuestras vidas. Hay un propósito. Entonces nuestra tarea es velar y cuidar que esos errores no se cometan en nuestro hogar, en nuestra familia.
Que el esposo vele porque su esposa se mantenga el diseño de Dios. Que sea la mujer de acuerdo al diseño de Dios. Como esposa, como madre, como discípula de Cristo, como modelo a otras mujeres. Que su esposa de verdad viva de acuerdo y ande en el temor de Dios. Pero que sus hijos igual. Y claro, la familia, todos, y el esposo debe velar por él ser un modelo, por andar en el temor de Dios, por andar en los caminos del Señor, por él ser transformado a la imagen de Cristo. Pero si permitimos cananeos, después quieren volver a tomar posesión de la tierra que ya Dios había dado. El problema es que hay una promesa que Dios nos ha dado, pero cuando permitimos todas estas cosas, por muy insignificantes que parecieran, después esto nos quiere regresar al estilo de vida que teníamos antes. El apóstol Pablo corregía a la iglesia en Éfeso en el capítulo 4 y le decía: ya no andéis como los otros gentiles. Eran iglesia, pero tenían actitudes de aquellos que no conocían a Cristo. Lea otras versiones y dice que ya no anden, que no tengan las costumbres, que no imiten a aquellos que están sin Cristo. Porque eran iglesia, gloria a Dios, cantaban coritos, alababan al Señor, se reunían, oraban unos por otros. Pero ese cananeo que habían permitido los estaba llevando cada vez a vivir de acuerdo al mundo. Con razón la iglesia en Galacia comenzó en el espíritu, pero estaba terminando en la carne. Tenía un propósito Dios para ellos, tenía un llamado Dios para ellos. El problema es cuando permitimos aspectos fuera del diseño en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra relación como pareja, y eso nos va a terminar sacando del diseño de Dios. Si no tenemos cuidado, si no somos drásticos, si no somos radicales en eliminar. El problema es que una pequeña desobediencia en nuestra generación, en nosotros como padres al Señor, puede convertirse en una gran ruina para nuestros hijos en su estilo de vida. Conozco familias que han servido a Dios, pero quizás los padres se alejaron un poquito de Dios, pero los hijos se terminaron de alejar totalmente. ¿Por qué? Porque un desvío nuestro, algo que permitimos, es la destrucción de las generaciones que vienen. Eso fue lo que sucedió con el pueblo. Ellos se sentían fuertes, dominando y haciéndoles pagar impuestos. Aparte de que fue problema para ellos, fue mayor problema para la generación que venía, por lo que ellos consintieron y por lo que ellos permitieron. Entonces debemos cuidar la atmósfera, el ambiente, que sea propicio para servir y para andar en pos del llamado de Dios, para cuidar el diseño, para cuidar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. El ambiente en el hogar debe ser propicio. Padres, tomen su lugar en cuidar y en velar que en el hogar no se den ni se permitan cosas que no agradan a Dios. Como padres, como cabezas del hogar, no podemos permitir que venga alguien a contaminar lo que sucede en nuestro hogar, que venga alguien con costumbres fuera del diseño de Dios a contaminar el estilo de vida dentro del reino de Dios. No podemos permitir que nuestros hijos traigan costumbres que tal vez aprendieron en la escuela, en la universidad, y nosotros ser descuidados en estos aspectos. No podemos permitir. ¿Por qué? Porque esos pequeños aspectos pueden ser la ruina como familia del llamado que Dios nos ha hecho. Dios tenía el llamado para este pueblo, pero no dejaron una atmósfera, un ambiente limpio. En otras palabras, le estaban enseñando a la nueva generación: bueno, al Señor se le obedece a medias, ¿ok? Eso es lo que le estaban enseñando, porque ellos obedecieron a medias,
Prácticamente era lo que le estaban diciendo a la generación que venía. A Dios se le puede obedecer a medias. El problema de la generación que venía es que no obedeció a medias, sino no obedeció. Porque la pequeña desobediencia en una generación es la gran desobediencia de la generación que viene. El pequeño desvío, la pequeña frialdad que nosotros como padres tenemos en nuestra búsqueda, en nuestro temor de Dios, se puede convertir en un gran desvío de los caminos del Señor en nuestros hijos. Ah, no, pero es que mis hijos están metidos, pero es que yo veo en mis hijos muy pequeños que ya adoran, ya sirven al Señor. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuál es mi responsabilidad como padre, como madre en el hogar? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? De velar, de cuidar, de no permitir que ningún enemigo de Dios se establezca y viva dentro de nuestra familia. El segundo error que quiero resaltar hoy es sobre el consejo de Balaam a Balac. Balac era el rey de Moab. Y en Números, a partir de Números 22 al 25, está más enfocado este acontecimiento. Y luego en el 31 vuelve a hacer énfasis. Vamos a leer algunos versículos. Encontramos que viene Balac como rey de Moab y se da cuenta que el pueblo de Israel está destruyendo a todos los enemigos. Entonces viene este rey y dice: hay un hombre que todo lo que él bendice es bendecido por Dios, y todo lo que él maldice es maldecido por Dios. Entonces ya sé, lo voy a llamar para que maldiga a este pueblo de Israel, y así se me van a acabar los problemas. Viene este rey entonces y manda a llamar a Balaam, y después de que él pues no quería, al fin termina yendo. El rey le manda a ofrecer: mira, te voy a llenar la casa de todos los beneficios, todas las bendiciones, te voy a dar de todo, aunque me den de todo. Yo no puedo decir algo que Dios no me diga. Y venía el rey Balac y le dice a Balaam: profetiza maldición, maldice a este pueblo. Entonces viene este Balaam y manda edificar 7 altares en un monte. Y después se para pretender maldecir al pueblo, y Dios le da la palabra, y en vez de maldecir empieza a bendecir al pueblo de Dios. Por segunda ocasión le dice: ¿qué me has hecho? Te traje no para que los bendigas, te traje para que los maldigas. Ok, volvámoslo a intentar. Hagámoslo una segunda vez. Vuelven a edificar los altares, hacen los sacrificios, y cuando él se para a querer maldecir, Dios le da palabra de bendición para el pueblo, y él, en vez de maldecir, empieza a bendecir al pueblo. ¿Pero qué me estás haciendo? Ya te ofrecí darte de todo. Y vuelven una tercera vez, y en una tercera ocasión no pudo maldecir al pueblo de Dios, sino solo lo pudo bendecir. Hermanos, entendamos algo: lo que Dios ya bendijo, nada lo puede maldecir. No hay maldición más grande que la bendición de Dios. Lo que Dios bendice, no hay fuerza del enemigo que lo pueda maldecir. Pero sí hay estrategias del enemigo que pueden hacer destruir lo bendito por Dios. Y ahí es el cuidado. Dice Números 31. No se pudo maldecir al pueblo. Entonces, ¿qué otra le quedaba? Y el problema de Balaam es que entiende una estrategia para poder destruir al pueblo de Dios, al elegido, al bendito por Dios.
no pudo proferir palabras de maldición, pero sí le pudo dar una estrategia al rey Balac para destruir al pueblo. Y le dice en Números 31, versículo 16: he aquí, ¿por qué? Por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Volvámoslo a leer. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Hago énfasis en dos palabras: consejo de Balaam y ellas fueron causa. Por consejo de Balaam, y dice ellas fueron causa. ¿Cuál fue el consejo de Balaam entonces? Vamos al capítulo 25. Realmente todo el capítulo habría que leer, voy a ver hasta dónde leemos. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién? Con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Miren qué tremendo. Balaam no pudo maldecir, pero viene Balaam y le da un consejo a Balac y le dice: ¿sabes qué? Este pueblo nadie lo puede maldecir porque ya Dios lo bendijo. Mejor haz que tus mujeres se empiecen a juntar con las mujeres del pueblo de Israel. Y cuando los hombres del pueblo de Israel se empiecen a relacionar con las mujeres fuera del pueblo de Israel, se van a contaminar. Y estas mujeres los van a empezar a apartar, los van a empezar a contaminar, los van a empezar a contagiar, y así los vas a destruir. Balac empieza a usar más una estrategia que esa maldición, porque no pudo maldecir lo que ya estaba bendito por Dios, pero sí usó una estrategia muy tremenda, y es la mezcla de los escogidos de Dios con lo que no es de Dios, de permitir esa mezcla y esa contaminación de un hijo de Dios con alguien que no es un hijo de Dios.
Este pueblo tenía un propósito de Dios. Este pueblo era bendito por Dios, estaba bendecido para cumplir el propósito de Dios. Pero el problema es que no se dieron cuenta de una estrategia muy sutil que Balaam dio por consejo a Balac para destruir al pueblo. Entonces vinieron los hijos de Israel y empezaron a juntarse con las hijas de Moab. Empezaron a casarse, empezaron a juntarse con ellas. Entonces vinieron ellas y empezaron a contagiarlos, a invitarlos a sus celebraciones, invitarlos a que fueran a adorar sus ídolos. Los empezaron a contaminar. Y el furor de Jehová se enciende, que empieza a destruir. Solo ese día murieron ¿cuántos? 24,000. Y ya no murieron más por la acción de Fines. Fue la actitud y el celo de él la que detuvo la ira de Jehová. Si no, saber cuántos mueren. Y él vio que un hijo de Israel venía feliz con una hija de Moab. Y se meten a la casa. Claro, era una tienda, ¿verdad? Se meten a la casa felices. Venía él con su mujer de otro lado, que no pertenecía, que no era parte del propósito de Dios. Fines tiene el celo de Dios manifestado en él. Toma una lanza, se mete a la casa, a la tienda y mata a los dos. Y cuando Jehová mira esa actitud, para la ira de Jehová. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Esa era la actitud que Dios estaba buscando en el pueblo, que no fueran permisivos con todo aquello que era fuera del diseño, que no permitieran la contaminación de aquellos que están fuera del propósito de Dios. Hermanos, el enemigo no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Y su plan y su propósito ya están bendecidos por Dios. Eso no puede cambiarse, eso no puede maldecirse, pero el enemigo sí puede usar una estrategia muy sutil. Pero ¿qué estamos haciendo como padres? Velando por las relaciones que nuestros hijos están teniendo en amistad, en noviazgo. ¿Cuál es la actitud? ¿Permisiva o la actitud de un Fines? Solo la actitud de un Fines detiene la ira de Jehová sobre su pueblo. La actitud de celo, la actitud de defender, la actitud de hacer terminar esa contaminación. Gloria a Dios, porque el enemigo no puede maldecir lo que ya está bendito por Dios. Pero mucho cuidado con la estrategia que el enemigo sí puede usar para destruir a aquellos que están dentro del propósito de Dios. Y el enemigo es muy sutil. Y el problema es que a veces como padres, como esposo a la esposa, como padres a los hijos, somos permisivos de ese tipo de contaminación. El problema es que esa contaminación se metió a la iglesia. Hemos leído en varias ocasiones Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis 2:14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué nos da a entender la palabra cuando dice tengo algo contra ti? No estoy de acuerdo, pero algo más. Tengo algo contra ti. Algo que no estás haciendo bien, no has fallado, pero hay algo más de la actitud de Dios ante nosotros. ¿No tienes bendición en esto? Estoy molesto contra ti. Lo contrario de a favor de ti, ¿verdad? Estoy algo en que voy totalmente opuesto a tu accionar. Mi propósito va para allá y tú vienes para acá. Y estamos uno contra otro. Estamos uno contra otro. Se constituye en enemigo
de Dios. El problema, mis amados hermanos, es que a veces somos permisivos para constituirnos en enemigos de Dios. En que si Dios está mostrando su diseño, nosotros permitimos que muchas veces nuestra familia vaya en contra del diseño de Dios. Y lo estamos permitiendo. Está sucediendo frente a nuestros ojos y lo estamos permitiendo. Lo estamos ignorando o no tenemos el cuidado de velar por qué está sucediendo. Porque yo puedo usar la excusa, es que yo no sabía, pero mi responsabilidad es saber. ¿Me doy a entender? Ay, es que a mí no me había hablado, es que no me habían contado, yo no me di cuenta. Pues mi responsabilidad es darme cuenta. Esa es la responsabilidad. No podemos excusarnos en que no sabía. No podemos excusarnos en que no me di cuenta. Es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad darnos cuenta. Y Dios demanda algo aquí en esta iglesia. Y hay algo que lo está poniendo a esta iglesia como enemigo de Dios, en contra del propósito, en contra del plan y del llamado de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Voy a dejarlo ahí. Dice la versión traducción viviente: toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam. Toleras, ¿qué significa toleras? Permites, consientes, ¿qué dijiste? Aceptas, estás tolerando, estás permitiendo estas actitudes dentro de la iglesia. No le tomo importancia, está sucediendo, ¿verdad? Enfoquémonos en otras cosas, hay mucho que hacer. Y estos descuidos nos colocan a nosotros en contra del propósito y la voluntad de Dios. Padres, no puedes permitir que tu negligencia, tu no darte cuenta, tu descuido esté poniendo a tu familia en contra del propósito de Dios. Yo puedo permitir con mi descuido poner a mi esposa en riesgo de que nuestra relación esté en contra del propósito de Dios. Mi descuido puede poner a toda mi familia en riesgo de ponerse en contra del propósito de Dios. Por lo tanto, la responsabilidad es seria. Dice la versión NBI, que es internacional, ¿verdad? Nueva versión internacional. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. El problema es que muchas veces nos aferramos a actitudes y acciones que no debemos permitir. Hay cosas que se han corregido y que Dios nos las ha corregido, y como esposos las seguimos permitiendo de la esposa, o las seguimos permitiendo de los hijos. Hay veces que Dios nos corrige, nos habla, nos enseña algo y nosotros lo volvemos a dejar pasar. No me di cuenta, no reaccioné. Pues mi responsabilidad era darme cuenta, era velar de no permitir esa doctrina de Balaam, ese espíritu de Balaam influenciando mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos. Es muy delicado esto, hermanos, porque ya en la iglesia lo que vemos en el pueblo de Israel puede ser una tipología, pero aquí ya lo estamos viendo en la iglesia. Ese mismo espíritu que usó el enemigo para destruir al pueblo era la misma estrategia que estaba usando para destruir a la iglesia. Y por eso es que Pablo en Éfeso tiene que decir: no andéis como los otros gentiles. A esta iglesia había algo que lo estaba poniendo en contra de Dios, y es que estaba permitiendo relaciones de gente dentro del propósito de Dios con gente fuera del propósito de Dios.
No estoy hablando de no juntarme con un pecador. Me voy a juntar con un pecador para transformar su vida y para hablarle de Cristo, no para contagiarme de él. No sé si me doy a entender. Porque el modelo es Cristo. Cristo se juntaba con una prostituta, pero para transformar su vida, para perdonarla, para limpiarla y transformar su vida. Se juntaba con unos ladrones, se juntaba con pecadores, pero transformaba su vida. El problema es que estamos siendo permisivos en relaciones que están poniendo a nuestra familia en contra del propósito de Dios. Porque todo lo que va fuera del propósito de Dios, si lo permito en mi vida, tarde o temprano me va a terminar sacando del propósito de Dios. Eso fue lo que pasó. Miren, la estrategia primordial que Balac quería usar contra el pueblo de Israel parecía funcional, de maldecir al pueblo. Si todo lo que Balaam bendecía era bendecido por Dios, y todo lo que Balaam maldecía era maldecido por Dios, entonces él dijo: ya la hice. Pero se encuentra con algo tremendo, que él no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido. Su plan, su diseño, su propósito tienen bendición de Dios. Nada puede maldecir el propósito de Dios en nuestras vidas. Nadie puede maldecir el escogimiento y el llamado de Dios en nuestras vidas. Lo que sí puede hacer es meternos para que nos contaminemos y nos contagiemos. Y eso al final termina sacándonos dentro del propósito de Dios. Hermanos, Misión Cristiana del Calvario tiene un llamado tan glorioso y tan hermoso. Como sede central tenemos un llamado tan glorioso y tan precioso de Dios. Pero no podemos permitir que por estrategias muy sutiles del enemigo echemos a perder ese propósito de Dios en mi propia vida, en mi familia. Y que en mi familia nos desviemos del propósito de Dios. No porque no haya tenido bendición, sino porque fui permisivo en dejar entrar, en dejar adueñarse aspectos en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra esposa, que no van conforme el diseño de Dios. ¿Qué cosas hemos permitido? Un mal carácter, una desobediencia, un mal temperamento, un noviazgo que no es correcto. ¿Y ahora qué hago si ahora ya son novios? Ese fue el problema de no haber corregido y enseñado anteriormente. Ahora la corrección tiene que ser diferente. Ahora la corrección es más difícil, más dura. Ahora va a dañar más. Ahora va a doler. Mientras que antes era una enseñanza, era una corrección. Por eso hay que hacerlo con tiempo. Pero por eso dice: exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Ay, pero ¿y qué hago si mi esposa ya? No importa, hay que corregir. Pero no permitir actitudes y acciones fuera del diseño. Hay cosas muy sutiles y muy estratégicas que a veces estamos permitiendo. Y a veces decimos: no, es que por no entrar en conflicto con mis hijos, es que por no entrar en conflicto con mi esposa, por eso es que mejor, para mantener la paz en el hogar. Con todo y paz, el enemigo se está infiltrando. Es mejor corregir, es mejor enmendar, es mejor que Dios nos vuelva al propósito de Él en nosotros. Cuidemos de lo que estamos permitiendo en nuestro hogar, en nuestra familia. Cuidemos de lo que está sucediendo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las prioridades de nuestras vidas? ¿Y qué estamos corrigiendo y enseñando a nuestros hijos? A veces enseñamos prioridades de una manera inversa. Le decimos a nuestros hijos que deben ser responsables. Y le decimos: no, no puedes ir a la iglesia, no puedes servir a Dios porque tienes una responsabilidad con esa tarea. ¿Qué le estoy diciendo? Con Dios sí puedes ser irresponsable, pero con la universidad no.
Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que sea irresponsable en la universidad? Tampoco, sino que sea responsabilidad en todo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Pero nunca dejar de ser responsable con lo que Dios nos ha llamado a hacer. No, mijo, no vayas porque tenés muchas tareas. No te metas a servir a Dios porque tenés mucho que hacer. No. ¿Qué le estamos enseñando? Y estamos permitiendo muchas cosas en nuestra vida, enseñándoles prioridades incorrectas. La familia es prioridad, pero no más prioridad que Cristo. La universidad, el trabajo es prioridad, pero no más prioridad que Cristo. Nada puede ocupar el primer lugar sino solamente Jesucristo, el Señor. Pero a veces con nuestras enseñanzas o con nuestro modelaje, con nuestro modelo que estamos dando, les estamos diciendo que hay otras prioridades antes que Cristo. Cristo es todo, mijos, pero nunca me ven servir a Dios. Cristo es lo primero en tu vida, hijo, hija, pero no me ven involucrado, no me ven haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué les estoy enseñando? Y pudiera ser, el problema es que la desobediencia mía puede ser la perdición de la generación que viene tras de mí. Pongámonos en pie, por favor. Qué lindo es que entendamos el privilegio que tenemos de parte de Dios de ser llamados, escogidos, de ser predestinados para cumplir su plan y su propósito. Qué hermoso proclamar que hemos sido predestinados. Qué hermoso que lo cantemos, que lo declaremos y que lo prediquemos. Pero tenemos que tener cuidado, que el enemigo sutilmente puede meter estrategias que nos pueden sacar de ese propósito de Dios. Seguramente no podrá ser maldecido lo que ya Dios ha bendecido en nuestras vidas. Y todo en su plan ya está bendito. Todo en su propósito ya tiene bendición. No hay que pedir bendición, ya está bendecido. Todo en su diseño no hay que clamar porque Dios lo bendiga, ya está bendecido. Y eso nadie lo puede maldecir. Estoy hablando dentro del propósito de Dios. Pero quizás no hemos sido capaces de destruir, de erradicar a los moabitas que habitan en nuestros hogares. Quizás hemos permitido que la doctrina de Balaam, que ese espíritu que dañó al pueblo y que dañó a la iglesia en Apocalipsis, también nos pueda dañar hoy. Y eso es a lo que el Señor nos está llevando hoy, a ser gente determinada, gente cuidadosa, gente alerta, y no permitir que nada nos saque del propósito de Dios. Tengo la plena certeza del amor de Dios para ustedes, para sus hijos. Estoy seguro del llamado y de la elección soberana de Dios en la vida de ustedes y en la de sus hijos, en la tuya, en la de tu esposa, en la de tus hijos.
Pero sería negligencia de parte nuestra no poner cuidado a la alerta que el Espíritu Santo nos pone hoy para cuidar y erradicar lo que debe ser erradicado. Eso es. Este es el momento, digo, para empezar, porque no porque ahorita ores significa que ya no tienes que hacer nada en casa, con tu esposa, con tus hijos, sino sencillamente para dar el primer paso hoy, de empezar a corregir lo que debe ser corregido, de alertar, de corregir, de no permitir. El problema es que tuvo que ser corregido algo cuando Dios había dado el diseño anteriormente de lo que debía hacerse. Si a Dios había dicho que no lo hicieran. El juicio de Dios no vino por maldad, vino porque se salieron del diseño, vino porque se salieron de lo que Dios ya había revelado al pueblo. Hoy en el nombre de Jesús empieza a sacar a todo moabita, a todo cananeo, a toda cosa que está fuera del diseño en tu propia vida, en la de tu esposa, en la de tus hijos. Toma el lugar que te corresponde. Toma el lugar como cabeza del hogar. Toma el lugar como padres, como madre. Hijos, tomen el lugar que Dios les ha dado. Hay un diseño de lo que Dios ha mandado. Que no haya nada que nos saque del diseño.